Conclusión, cancilleres y delegados de 60 países piden que se realicen nuevas elecciones para solucionar las diferencias entre el gobierno y la oposición venezolana. Centro de Caracas, militancia del PSUV marcha en rechazo al bloqueo de bienes y propiedades venezolanas en Estados Unidos. Bloque comunitario, portavoces de la Unión Europea rechazaron recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela. Pronunciamiento con industria expresa preocupación ante proliferación de impuestos. Presidente Nicolás Maduro asegura que es necesario avanzar en la mesa de negociaciones iniciadas en Barbados. Entregó las pruebas. Es representante de Odebrecht en Perú. Habría confirmado aporte de $500.000 a la campaña de Keiko Fujimori. Reconocimiento. Guillermo del Toro dedicó su estrella a los inmigrantes. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La Conferencia Internacional sobre la Democracia en Venezuela finalizó este martes en Lima, concluyendo que en el país se deben realizar nuevas elecciones para solucionar las diferencias existentes entre el gobierno y la oposición. El canciller de Perú, Néstor Popolicio, destacó que su país insistirá en impulsar una mayor participación de la comunidad internacional en aquellos procesos que ayuden a alcanzar soluciones pacíficas. Aseguró que las delegaciones asistentes tuvieron una reflexión plural sobre la situación de los venezolanos y su impacto global. Los países asistentes a este diálogo hemos coincidido en que la realización de elecciones en Venezuela es el punto de inicio para la solución de la crisis por la que atraviesa. En ello será fundamental el papel de la comunidad internacional para apoyar que dicho proceso electoral sea libre, justo y transparente con la debida observación de la comunidad internacional. Popolicio ratificó que los asistentes también compartieron su convicción en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y resaltaron la necesidad de atender la situación humanitaria, así como el éxodo de millones de personas. Desde tempranas horas de la mañana, este miércoles, simpatizantes del PSUV se movilizan en rechazo al bloqueo económico impuesto a Venezuela por el gobierno de Estados Unidos. La marcha partió desde Parque Carabobo y tiene como punto final el Panteón Nacional. La movilización es en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en contra de la orden ejecutiva firmada el lunes por el mandatario norteamericano Donald Trump, que bloquea a todos los activos de los entes oficiales del gobierno nacional en esa nación. También esta manifestación servirá para conmemorar los 200 años de la batalla de Boyacá, que selló la independencia de la Nueva Granada, actual Colombia. Portavoces de la Unión Europea no están de acuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones unilaterales contra Venezuela. El portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz de Gordejuela dejó claro que no están de acuerdo con la aplicación de lo que considera medidas unilaterales por parte del país norteamericano. La portavoz Annika Breitart aseguró que están estudiando las implicaciones y el alcance de las mismas. Recientemente, la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, declaró que la Unión Europea está dispuesta a expandir más sus medidas selectivas contra personalidades venezolanas en caso de que no haya resultados concluyentes de las actuales negociaciones entre el gobierno y la oposición. Según la Organización de las Naciones Unidas, la prioridad es mantener la ayuda humanitaria para Venezuela pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano. Así lo aseguró Stefan Dujarric, vocero del organismo, quien señaló que la ONU está trabajando en Venezuela sobre la base de los principios internacionales para asegurar el envío de asistencia a las personas más vulnerables. En este sentido, aseveró que se debe permitir la entrada de insumos médicos y alimentos para que sean entregados a las personas más limitadas de recursos en el país.
La Confederación Venezolana de Industriales Conindustra alertó sobre el incremento acelerado de impuestos a las empresas y aseguró que esto afecta directamente a las industrias en el país. Adán Celis, presidente de Conindustrias, destacó que estas nuevas cargas impositivas recaen sobre las empresas cuya actividad habitual está formalizada, debidamente registrada y en contacto con la administración tributaria. Aseveró que la aplicación de leyes de contenido tributario afectan el desarrollo económico, la producción, el emprendimiento e incrementan la mortalidad de las empresas. Reiteró que estas medidas impactan aún más el flujo de caja de las empresas, condenándolas a un cierre técnico en menor tiempo. Además, recordó que para la fecha solo quedan 2.600 empresas operativas. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las nuevas sanciones que Estados Unidos impuso contra Venezuela y sus bienes estatales son parte de un plan colonial. Moncada aseguró que en la reunión que el Grupo de Lima lleva a cabo en Perú pretenden repartirse a Venezuela con un plan diseñado por el gobierno estadounidense, el cual será presentado por el secretario de Comercio Wilbur Ross, presente en el encuentro. Él decide por Venezuela, ya es un plan colonial, directo, de administración colonial. Se olvidaron que tenían unos administradores locales. El plan es hecho en Estados Unidos, el plan está diseñado en Washington para Estados Unidos, obviamente. Y amenazan militarmente con un bloqueo naval y una cuarentena, como hizo el presidente de los Estados Unidos el viernes pasado, y hoy anuncian un embargo económico total. Durante su intervención en la sede de las Naciones Unidas, Moncada anunció que remitió 2 cartas al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad para denunciar las amenazas militares del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, solicitando su intervención en el caso. Debe hablar porque se está violando la ley, se está violando los derechos de las naciones acá. Se están violando los derechos de otras naciones, no nada más de Venezuela. Y el secretario general puede usar sus buenos oficios también para intervenir en el asunto. El embajador calificó la administración de Donald Trump como la más racista en la historia del continente y aseguró que Estados Unidos se opone al proceso de diálogo entre los venezolanos. La Asamblea Nacional designará una comisión que atenderá el sector universitario con el objetivo de detener las deserciones estudiantiles de profesores, así como de personal obrero y administrativo. Durante el debate de la sesión ordinaria, la diputada Milagros Paz aseguró que el Parlamento convocará a representantes de todos los niveles del sector universitario a fin de acordar fórmulas y convenios que permitan solucionar los problemas de la academia. Datos hoy confirman que la deserción estudiantil ronda aproximadamente en el 60%, que los obreros y el personal administrativo abandonaron sus puestos de trabajo en un 50% y que los docentes buscaron otros destinos porque la universidad no le ofrece oportunidades. En la plenaria también se discutió sobre el endeudamiento de la República y se aprobó un acuerdo de homenaje al artista Carlos Cruz Diez, recientemente fallecido. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que es necesario avanzar en la mesa de negociaciones iniciada en Barbados para mostrar acuerdos positivos en el marco del entendimiento entre los venezolanos. Creo que la clave de esta etapa en la mesa de negociaciones que tenemos con la oposición en Barbados, con el apoyo de Noruega, es establecer una mesa permanente de diálogo, con una agenda permanente y comenzar a mostrar acuerdos parciales de avance, de entendimiento soberano entre los venezolanos. El jefe de Estado afirmó que el gobierno estadounidense busca entorpecer el proceso de diálogo al dictar sanciones contra Venezuela, el mismo día en que representantes de la oposición y el gobierno se sientan a negociar. Cada día que va a empezar la mesa de negociación, de diálogo, los Estados Unidos toma medidas, sanciones brutales, llenas de odio, porque los extremistas que gobiernan el Ku Klux Klan en la Casa Blanca no quieren diálogo, quieren violencia, quieren caos. Pero en Venezuela va a privar, y te lo digo con mucha esperanza y fe, el diálogo, la paz y la estabilidad. El mandatario nacional expresó que a veces es difícil llegar a acuerdos con la oposición porque, como ha pasado en procesos de negociación anteriores, ellos se rigen por las directrices que les imparte la administración norteamericana. En Perú, el
ex representante de la constructora brasileña Odebrecht en ese país, Jorge Barata, habría entregado documentación que confirmaría el pago de $500.000 a la campaña presidencial de la líder de la Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el año 2011. De acuerdo con el portal IDL Reporteros, Barata dio esta información a fiscales peruanos en el marco de un interrogatorio realizado recientemente en Brasil. El monto, presuntamente otorgado para la segunda vuelta presidencial, representaría uno de los aportes del total de $1.2 millones que la empresa entregó a la contienda de Fujimori, según habría señalado Barata en febrero de 2018. La revelación se produce a 48 horas de que la Corte Suprema decida si pone en libertad a Fujimori, quien afronta 36 meses de prisión preventiva por este caso. El juez Richard Concepción Caraguano habría dictado esta pena al considerar que la ex aspirante lideró una organización criminal en su partido para captar dinero ilícito y así acceder al poder político. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump se encuentra en la ciudad de Dayton, en Ohio, para reunirse con familias de las víctimas y líderes locales tras el tiroteo ocurrido el fin de semana que dejó al menos 9 muertos y 26 heridos. El mandatario, quien está acompañado por su esposa Melania, también visitará hoy la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, donde otra masacre provocó la muerte de 22 personas. En declaraciones a la prensa antes de partir, Trump rechazó las acusaciones demócratas que apuntan a que su retórica pudo haber influido en el ataque de Dayton. Tratando de hacer sacar temas políticos y sacar puntos políticos. La situación en Dayton, él era fanático de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, nada que ver con Trump, nadie lo menciona de eso. Trump también propuso fortalecer la verificación de antecedentes penales para quienes compran armas y aseguró que en el Congreso hay fuerte apetito político para aprobar una ley en ese sentido. El viaje del mandatario ha generado reacciones encontradas entre residentes y líderes del Paso, muchos de los cuales han criticado su discurso contra la inmigración. El presidente estadounidense mantiene una tensa relación con la ciudad desde enero y afirmó que la zona era considerada una de las más peligrosas del país ante sus altas tasas de violencia. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes, así que quédense allí. No se aparten, ya volvemos. William Rodríguez requiere con carácter de urgencia carbamazepina de 200 miligramos y ácido valproico de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0426-105-7347 o al 0424-176-5555. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Continuamos. Al cumplirse un año del arresto de Juan Requesens, familiares junto a representantes de partidos de oposición participan en un acto en el que exigen la libertad del dirigente. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Diputados de la Asamblea Nacional, representantes de partidos políticos de oposición y miembros de la sociedad civil están reunidos en la Plaza de los Palos Grandes, participando en un acto que se realiza con motivo del cumplimiento de 365 días de Juan Requesens en prisión. Pueden ver ustedes cuál es el ambiente en esta zona de la capital. Nosotros pudimos conversar con familiares de Juan Requesens, quienes nos han dicho cuál es el ambiente en su entorno tras los 365 días de Juan Requesens detenido. Esto fue lo que nos dijeron. Llegamos a un año donde muchos hemos tenido que sacrificar muchas cosas, donde mi mamá tuvo que dejar su trabajo, mi papá abandonar y guindar por un momento la bata para poder atender pues esta lucha no solo por Juan, sino por todos los presos políticos y por Venezuela. Y una vez más me manifestó este domingo cuando lo visitamos y participó en la preparación y organización de este evento, de que si el motivo por el cual está preso es luchar por la Venezuela que queremos, él seguirá preso, pero que sus principios y valores de lucha, valores democráticos y los
y ese espíritu de sacar a Venezuela adelante de esta crisis. Si el precio que él tiene que pagar es la cárcel, él seguirá preso. También rindió declaraciones Joel García, abogado de Juan Requesens, quien habló sobre el estatus jurídico del dirigente político y confirmó que el pasado 1 de julio la juez que lleva el caso de Requesens ordenó su pase a juicio, pero el abogado Joel García hizo algunas observaciones y señaló que aún se mantienen las irregularidades en el proceso. Veamos. Del 1 de julio a esta fecha no se ha producido la publicación de la decisión que ordenó el pase a juicio Juan Requesens. Como bien ustedes saben, en esa audiencia preliminar se desestimó todos los alegatos de la defensa, se admitió la acusación fiscal y se ordenó pasar a juicio. Ese pase a juicio no se ha materializado porque no tenemos la publicación in extenso de la decisión de fecha 1 de julio. Hasta tanto eso no se produzca, no avanzamos en el proceso. Bien, aquí en este acto distintos voceros están ofreciendo discursos. Se espera la presencia en breve de Juan Guaidó, quien también rendirá algunas palabras a las personas que están aquí reunidas. Nosotros por el momento finalizamos este contacto, devolvemos este pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El presidente bolivariano de Puertos, Reinaldo Castañeda, denunció que las compañías navieras están siendo amenazadas por Estados Unidos para que no realicen intercambios comerciales con Venezuela. La Autoridad Única del Sistema Portuario Nacional afirma que el gobierno norteamericano está obstaculizando la adquisición de los productos necesarios para los ciudadanos. Líneas navieras, hemos recibido amenazas y sanciones en las diferentes partes del mundo donde hacemos intercambio comercial. Y bueno, la gente siente el temor, ese temor de no tener acceso al comercio norteamericano y justamente hacen eco de esa operación psicológica y de esas sanciones que realiza el pueblo norteamericano. Buscan asfixiar al país, crear caos y con eso un golpe de Estado. Castañeda dijo que el gobierno nacional se centrará en las alianzas comerciales con Rusia, India y Turquía para afrontar las posibles consecuencias del bloqueo ordenado por la administración de Estados Unidos. En el estado de Aragua se mantiene restringido el paso de la población de Choroní tras diversos deslizamientos de tierra registrados en la zona. Esto producto de las recientes precipitaciones que ocurrieron varios derrumbes en la carretera que conduce de Maracay a Choroní en el municipio Girardot de la entidad. El mayor socavamiento de tierra se registró entre el kilómetro 12 y el 15, lo que ameritó el cierre parcial de la vía por parte de las autoridades. Sin embargo, solo se permite el paso de vehículos livianos y no al transporte público. Los funcionarios hicieron un llamado a la colectividad para evitar circular hacia la zona al fin de facilitar el trabajo que se encuentran realizando los distintos organismos de seguridad, al tiempo que señalaron que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, por lo que exhortaron a los habitantes a tomar las previsiones correspondientes. El diputado José Gregorio Correa, presidente de la Subcomisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos de la Asamblea Nacional, aplaudió la resolución del gobierno colombiano de otorgar la nacionalidad del vecino país a 24.000 hijos de venezolanos nacidos desde el 19 de agosto de 2015. ¿Para qué? Para que puedan tener su documento de identidad, para que puedan tener su cédula de identidad. Un venezolano que cumple 9 años no tiene su cédula de identidad. Un venezolano hijo de venezolanos que nace en el exterior no tiene su documento. El parlamentario agradeció a Brasil por aceptar pasaportes vencidos y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por aprobar el TPS para los venezolanos, cuyo trámite pasó al Senado de ese país. En Anzoátegui, el 80% de los comerciantes del mercado municipal de Tronconal están a punto de quiebre total, así lo informó el asesor jurídico Evencio Gallardo. Nuestra compañera Nina Martínez con los detalles. Pequeños comerciantes del mercado de Tronconal detallaron que este colapso se debe a la inflación que atraviesa el país, detallando que el 40% de los establecimientos han cerrado. Se refiere a la quiebra masiva de pequeños comerciantes que hacen vida en los mercados municipales, de la cual por supuesto no es excepción el mercado de Tronconal. Pero ya está en la etapa de prequiebra, por decirlo así, alrededor del 80%. Y eso desde luego ya es
una situación para prender las luces de alarma, porque se trata de todos los mercados municipales del país. Que más del 60% de los dueños son mujeres, madres de familia que derivan sus sustentos con las ventas. Los pequeños comerciantes del mercado municipal de Tronconar III en Barcelona temen de que sus comercios sean cerrados definitivamente. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, envió más de 5.000 documentos entre pasaportes, prórrogas y visas en la ruta metropolitana correspondiente a La Guaira, Miranda y Distrito Capital. El SAIME también informó que han enviado 1.953 documentos a las entidades de Amazonas, Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Yaracuy. Destacaron que de igual manera para la región oriental, un total de 1.022 venezolanos ya pueden retirar sus documentos viajeros en las oficinas correspondientes. El viceministro de Prevención de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez, aseguró que en las próximas 6 horas ingresará al país la onda tropical número 33, que desencadenará precipitaciones en el oriente del país. Diana Martínez con la información. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, nos encontramos desde el INAMED con el general de división viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez, quien nos brinda un balance sobre el periodo de lluvia más reciente. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hasta este momento, por el territorio nacional, han pasado 32 ondas tropicales, más de 22 han interactuado con la zona de convergencia intertropical. Esta reciente onda tropical número 32 ocasionó lluvias torrenciales en los estados Bolívar, Monagas, del Tamacuro, Amazonas y también en la región central. Y en las próximas 6 horas está previsto que entre al territorio nacional la onda tropical número 33, que bajo el comportamiento que tiene y la conformación de la nubosidad que presenta, pudiera también estar generando o comportándose de la misma manera. Por eso ya estamos dando la alerta temprana. Este periodo de lluvia y por el comportamiento de los vientos alisios pudiera estar sobre el pronóstico histórico que se tiene de más de 60 ondas tropicales. Por eso estamos haciendo un constante monitoreo en cuanto a todos estos fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos en alerta amarilla algunos ríos del estado Amazonas y el estado Apure, y alerta naranja, y alerta amarilla el estado Zulia. Es decir, ninguno hasta este momento genera ningún tipo de peligro. Sin embargo, estamos monitoreando su comportamiento. Bien, parte de las declaraciones del viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, quien señalaba que desde el Ministerio de Interior y Justicia se ha mandado pues a mantener la red hidrometeorológica del país, previendo los próximos 3 meses que serán de aparición de ondas tropicales. Con esta información retornamos al contacto de los estudios. Muchísimas gracias, Diana. En el estado Zulia, una persona murió calcinada y otra resultó lesionada tras una explosión registrada en una empresa camaronera en la zona industrial del municipio San Francisco. El incendio se registró en horas de la tarde de este martes en los almacenes de la empresa procesadora de cangrejas Disprolago, ubicada en la avenida 68 de la segunda etapa de la zona industrial, donde un hombre identificado como Jairo Rivero murió al presuntamente explotar una caldera. Al lugar arribó una comisión del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, quienes lograron controlar las llamas, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas trasladaron el cadáver a la morgue de Maracaibo. Fuentes policiales indicaron que para el momento de la tragedia otro empleado se encontraba en el lugar, pero tras la explosión logró escapar de las llamas. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Falsa alarma. Una motocicleta causó momentos de pánico en Nueva York. Los detalles se los contamos en breve. No se aparten, ya volvemos. La vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado Monagas, Ana Fuentes, informó la aprobación de la primera ley estatal sobre el fomento y desarrollo del cacao en la región. Fuentes aseguró que la ley cuenta con 18 artículos que fueron elaborados sobre la base de argumentos de los productores especializados en el rubro. Resaltó que continuarán los debates con los sembradores de cacao para enriquecer la legislación y así facilitar la exportación del producto. Es el cacao que 100% en su nivel de producción, con algunos aditivos, llega a tener el 100% de pureza de cacao, y esto es importante porque nosotros nos encontramos dentro de las exquisiteces que le podemos ofrecer al mundo, y esto va a servir para nosotros llevar el cacao a los distintos países.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, aseveró que este instrumento jurídico busca amparar a los productores del cacao. Un respaldo legislativo que nos va a permitir crecer, mejorar e incrementar la producción de cacao de nuestro estado y conquistar el mercado internacional. González aseveró que a partir de la aprobación de esta ley regional buscarán postularla a nivel nacional. En Perú, con 20 millones de dólares falsos, fueron capturados los integrantes de la Casa Verde de la Falsificación. 4 sujetos fueron detenidos y se decomisaron máquinas de impresión que funcionaban en una vivienda. Ricardo Reina, de nuestro canal aliado Latina, nos cuenta más. Los intervinieron en pleno traslado de estas bolsas que contenían planillones de 20 millones de dólares falsos. Durante 6 meses, personal de la División de Estafas investigó a esta banda que tenía como centro de operaciones este local ubicado en la urbanización Los Tulipanes, en San Antonio de Carapón, Huenate. Un ambiente conocido como la Casa Verde de la Falsificación. Hemos podido desbaratar el taller más grande de fabricación de dólares falsos habido en el Perú. Contaban con maquinaria sofisticada para la elaboración de estos billetes ilegítimos. La intervención logró frustrar las demás etapas de producción del dinero Bamba. Estas 3 máquinas están valorizadas en aproximadamente $120.000. 4 fueron los intervenidos. Algunos de ellos contaban con antecedentes policiales. El destino final del dinero falso eran países como Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. No se descarta que estos sujetos tengan nexos con bandas delictivas en esos países. Es que $100.000 puestos en Estados Unidos, colocados ahí en la modalidad de burrier o courier, es aproximadamente $25.000 americanos. En lo que va del año, esta división policial ha incautado 30 millones de soles, 25 millones de dólares y 1.6 millones de pesos bolivianos. Ahora, estos sujetos serán acusados por los presuntos delitos de fraude bancario y financiero y el delito monetario. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo en DRINA y lo hacemos en Afganistán. Al menos 14 personas murieron y 145 resultaron heridas, en su mayoría civiles, tras un atentado talibán perpetrado este miércoles al suroeste de Kabul. En un vehículo cargado de explosivos fue detonado contra puesto de control de la comisaría de la policía, que quedó parcialmente destruida. La explosión, que se sintió en varios puntos de la ciudad y generó una gran columna de humo, se produjo en el marco de la 8ª ronda de negociaciones de paz entre representantes de Estados Unidos y los talibanes, en búsqueda de un acuerdo que ponga fin a 2 décadas de guerra en el país. En Argentina, la camioneta blindada en la que se trasladaba el precandidato presidencial José Luis Espert y su compañero de fórmula Luis Rosales fue atacada con piedras la noche de este martes, aunque se descartó que se tratara de un atentado político. Los hechos ocurrieron en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, cuando ambos políticos se dirigían a un canal de televisión. Pese a lo sucedido, el precandidato cuarto en intención de voto definió la situación como un hecho de inseguridad aislado. En Estados Unidos, un video exclusivo de cámaras de seguridad reveló los movimientos de Connor Betts, el atacante de Dayton, Ohio, horas previas al tiroteo. El joven de 24 años pasó más de 1 hora en el bar Blind Boot, donde cometió el ataque después de entrar con una mujer que parece ser una hermana y una tercera persona. Por el momento, las autoridades desconocen sus motivaciones y nada en el video indica un altercado u otro evento que pudiera dar idea de lo que provocó el ataque. Según 2 exnovias, el joven siempre expresó fuerte fascinación por masacres e incluso llegó a aterrorizar a excompañeros de clase con nombres de posibles víctimas. En Hong Kong, más de 1.000 abogados marcharon en silencio por el corazón financiero de la ciudad para instar a las autoridades que se abstengan de persecuciones políticas y formen una comisión para investigar el uso de la fuerza policial durante las recientes protestas. Esta es la segunda vez que el sector legal se pronuncia desde que una controvertida propuesta de ley de extradición sumiera a Hong Kong en una crisis política sin precedentes.
En Brasil, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en segunda instancia el marco legal de la polémica reforma de jubilaciones y pensiones propuesta por el gobierno de Jair Bolsonaro, y ahora el texto será enviado al Senado para su aprobación definitiva. La medida, que ha recibido críticas de varios sectores, propone endurecer el acceso a las jubilaciones a fin de lograr un ahorro fiscal equivalente a unos 251.000 millones de dólares en 10 años. En Corea del Sur, la aerolínea Asiana, una de las dos mayores del país, cancelará la ruta que opera entre Busan y la isla japonesa de Okinawa a finales de mes ante las actuales tensiones bilaterales. La caída de la demanda de viajes a Japón es producto de una campaña de boicot a productos nipones en respuesta a las restricciones exportadoras de Tokio, situación que también ha llevado a las aerolíneas locales de bajo costo a reorganizar sus rutas. Regresamos a Brasil, donde la deforestación de la Amazonia alcanzó los 2.254.8 kilómetros cuadrados en julio, un volumen de 278% superior al del mismo periodo del año pasado. El Instituto Nacional de Pesquisas Especiales ya había informado un crecimiento de 88% de la deforestación en junio pasado, datos que fueron cuestionados por el presidente Jair Bolsonaro, quien consideró que eran falsos y, a su juicio, fueron divulgados de mala fe por funcionarios públicos con intereses políticos. En Francia, la alcaldía de París despejó dudas y descartó que haya peligro tras el temor de contaminación por el plomo que se dispersó durante el incendio de la Catedral de Notre Dame. Diversos sectores exigen confinar el templo luego de que con el incendio del pasado 15 de abril centenares de toneladas de químicos presentes en la aguja y el tejado se fundieran y se esparcieran en forma de partículas. Y cerramos en Estados Unidos, donde una multitud en Nueva York vivió momentos de pánico ante una falsa alarma de tiroteo en Times Square. Las personas que paseaban por la céntrica zona de la ciudad comenzaron a huir tras confundir el estruendo de una motocicleta que pasaba por el lugar con el sonido de disparos. El Departamento de Policía descartó que se tratara de un tiroteo, al tiempo que resaltó la seguridad del área. Y la tecnología que aprovecha el poder de las mentes está ayudando a los tetraplégicos y amputados a recuperar algo de lo que han perdido. Así es, Miguel Ángel Rivera de La Voz de América nos informa más. Veamos. Kevin Wolgamut tiene un brazo protésico que parece sacado de la película Guerra de las Galaxias, ya que el brazo Luke se inspiró en el brazo robótico de Luke Skywalker. Wolgamut es uno de los 7 amputados en la Universidad de Utah que permite a las personas usar sus mentes para realizar tareas delicadas como recoger y soltar un huevo. El brazo Luke conecta con los nervios del antebrazo del usuario, que transmiten información a su cerebro para que pueda sentir los objetos. Eso le permite saber qué tan difícil es agarrar algo, ya sea que están arrancando uvas o estrechando la mano de su esposa. Los científicos de ETH Zurich en Suiza han desarrollado un sistema que permite a las personas con funciones motoras severamente afectadas controlar los videojuegos con solo pensar. La conexión entre mis dedos y mi cerebro ya no está allí. Todavía trato de mover mis dedos solo en mi cabeza y eso requiere mucha concentración para hacerlo exactamente de la misma manera cada vez. Esas señales se transmiten a una computadora a través de electrodos colocados en su cabeza. La señal cerebral es una señal muy pequeña y la actividad muscular es una señal muy fuerte. Debemos asegurarnos de filtrar cualquier actividad muscular y lo que nos queda es la señal cerebral pura. Por lo tanto, la próxima generación probablemente incluirá sensores y electrodos implantados directamente en el cerebro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y Noticiero Venevisión y el programa matutino Primer Contacto fueron reconocidos por su desempeño periodístico. En esta oportunidad, la alcaldía de Chacao galardonó a nuestros compañeros Yoheis Adrián, Ángel López y Rafael Aníbal Camacho. Durante el homenaje realizado por la Cámara Municipal, el alcalde Gustavo Duque instó a los periodistas a continuar apostando por el futuro del país. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad y tiene un compromiso. Que eso sea un motivo para levantarnos todos los días y decir, hoy voy a hacer lo que debo hacer. Y lo que debo hacer
En el caso de ustedes es que la información no muera, que la información llegue a quien tenga que llegar. El alcalde de Chacao aplaudió también las difíciles tareas que deben enfrentar los profesionales de la comunicación para dar a conocer una noticia. Saúl López, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Venezuela, instó a las autoridades fitosanitarias a constatar que la siembra de cambures y plátanos en Venezuela no estén contaminadas con un hongo que ataca a estas plantas llamado mal de Panamá. El ingeniero López aseguró que este hongo fue detectado días recientes en plantaciones de Colombia. Considera alarmante que esta enfermedad llegue a Venezuela en medio de la actual crisis alimentaria. Hay que de inmediato hacer un monitoreo y identificar en qué zonas del país están libres de esta enfermedad y del vector, que es un insecto, para agarrar, tener material vegetal que esté sin esta enfermedad y reproducirlo. La citricultura en Venezuela no se puede acabar, tenemos que hacer todo el esfuerzo y nosotros desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos estamos en disposición, como siempre, de asesorar y cooperar con el Estado venezolano para solventar esta problemática. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentra en el Parque Carabobo en rechazo al bloqueo de bienes y propiedades venezolanas en Estados Unidos. Diana Vázquez nos trae el reporte. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Efectivamente vamos a conversar con el ministro por el Trabajo, Eduardo Piñate, para que nos diga por qué la militancia del partido se moviliza en rechazo a las acciones que ha emprendido nuevamente de bloqueo Estados Unidos contra los bienes y propiedades de Venezuela en suelo norteamericano. Mira, lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump a través de una orden ejecutiva es lo que pudiéramos llamar en criollo y muy coloquialmente raspó la olla de los activos de Venezuela en los Estados Unidos. Con esta acción de Donald Trump, con la cual pretende estrechar el cerco, estrechar el bloqueo contra Venezuela, acompañado de un conjunto de acciones de guerra psicológica, intentos de chantaje contra nuestra patria y contra nuestro pueblo, demuestra la naturaleza profundamente delictual. Agradecemos al ministro por el Trabajo, Eduardo Piñate, quien dijo que no importan las sanciones que puedan emitir Estados Unidos contra Venezuela, porque este país, el gobierno nacional, cuenta con aliados internacionales para sortear estas nuevas sanciones económicas. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. En breve, nuevo video musical. La melodía perfecta quiere ganar el juego. Los detalles en breve, en Estrenos Historias. Con la lírica de Cáceres. Dices que ya no sientes nada, pero todo es una ironía. En los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú, nuestros atletas venezolanos llevan 13 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 7 de bronce. Vamos a hacer un contacto con Gregorio Rojas desde la ciudad incaica para que nos dé información del último logro. Buenas tardes, Gregorio. Te escuchamos, Gregorio. Hola, Endrina Milagros, buenas tardes, gusto en saludarles, como siempre, desde Lima, en lo que ha sido una extensa cobertura que hemos tenido a través de Noticiero Venevisión de los Juegos Panamericanos. Y mejor aún es iniciarla con buenas noticias. Acaba de amarrar la medalla de plata Shalom Villegas. Acaba de ganar su combate de semifinales en la lucha grecorromana. No tendrá ni 2 minutos que terminó ese combate. Victoria 8-0 sobre el representante de Cuba y está en la gran final. Anthony Palencia cayó en su combate de semifinales y deberá ir por la repesca de bronce en horas de la tarde, 4:30 de la tarde, hora local, 5:30 de Venezuela, para saber si va a obtener alguna medalla. Y estamos aún a la espera de lo que hagan Wilexis Rivas y Luis Avendaño. La nota negativa del día, lamentablemente Luis Pérez cayó en cuartos de final y está todavía a la espera de una posible repesca. Esto va a depender estrictamente del hecho de que el luchador que lo derrotó siga avanzando en el cuadro, es decir, que llegue a la final para entonces saber si va a poder ir
por el bronce. Así que en la lucha ya empiezan a divisarse las medallas en el mismo primer día que se está disputando la lucha. Ayer llegó la 7ª medalla de bronce por intermedio de Alejandra Benítez. Es la 4ª medalla que logra la sablista en Juegos Panamericanos. Ya tenía 3 platas y ahora ha conseguido una medalla de bronce. Un tanto accidentada esta medalla de bronce. ¿Y por qué? Si bien Alejandra Benítez había avanzado sin mayores contratiempos, 5 victorias en 5 enfrentamientos en la ronda de pools o la ronda de grupo, y recibió un bye, un pase libre en octavos de final para llegar a cuartos. En semifinales recibió 2 pisotones de María Belén Pérez de Argentina. Eso la afectó de cierta forma y terminó cayendo 15-13. Sentida, muy emocional, sabiendo que son sus últimos Juegos Panamericanos, Alejandra Benítez dirigió estas palabras al país a través de Venevisión. Bueno, uno siempre aspira a estar en el oro, disputando la final. Yo venía por eso y tenía todo, de verdad, físicamente, mental, espiritual, y lamento tanto haber caído en este encuentro. O sea, María Belén fue más fuerte y eso también hay que aceptarlo, hay que aplaudirlo. Pero Alejandra todavía estaba fuerte y nos quedan muchas competencias y el objetivo es Tokio. Ahí estaba entonces la declaración de Alejandra Benítez posterior a su choque de semifinales. Ayer ya arrancó la natación, estuvo muy cerca de lograr una medalla de bronce en relevo 4x100 masculino. Había iniciado muy bien los primeros 300 metros, 350 metros, estaba dominando la competencia, o por lo menos amarrando la medalla de bronce. Era evidente que Brasil y Estados Unidos llevaban una gran ventaja. Y ya en los últimos 50 metros, México remontó y superó al último de los nadadores del equipo venezolano para entonces amarrar ese bronce. También una muy buena participación de Dávila en los 400 metros pecho. Así que todavía quedan Juegos Panamericanos. Ustedes van a tener todos los detalles sobre todo lo que vaya a pasar en la lucha esta noche en la emisión estelar. Volvemos con ustedes, Sandrina Milagros, a Caracas. Les mando un abrazo. Otro abrazo para ti, Gregorio. Seguimos con más información deportiva. Y es que Diego Forlán, considerado uno de los mejores futbolistas uruguayos de todos los tiempos, anunció que cuelga las botas después de más de un año sin jugar. El ex delantero de 40 años afirmó que no fue una decisión fácil, ya que hasta hace pocas semanas seguía recibiendo ofertas para unirse a clubes. El ganador del Balón de Oro del Mundial 2010 tuvo una extensa carrera que incluye grandes equipos como el Peñarol de Uruguay, Inter de Brasil, Atlético Madrid en España, el Manchester United en Inglaterra o el Inter de Milán. Forlán deja de legado para el fútbol suramericano, pero antes de marcharse definitivamente de la cancha, Uruguay podrá verlo en acción, ya que tiene pensado organizar un partido de despedida en su país natal. La Organización Mundial de la Salud aconseja la lactancia materna exclusiva durante al menos los primeros 6 meses de vida. Después puede ser combinada con alimentos sólidos hasta que el bebé cumpla los 2 años de edad. La alimentación al pecho funciona muy bien cuando se realiza a demanda, nos explica la especialista. Fíjate que la lactancia libre demanda quiere decir que el bebé recibe leche cuando quiere, las veces que quiere, por el tiempo que quiere. Puede ser a succión directa, pero lo que no hemos entendido, y es parte del proceso de expansión de la cultura de lactancia, que la lactancia tiene muchas formas. Por ejemplo, esta niña que vimos en consulta, esta mamá ya está reincorporada a sus actividades laborales y la abuela es la cuidadora terciaria que maneja banco de leche casero. Entonces esta mamá extrae leche y deja la leche en los momentos que ella no puede estar con la bebé y la abuela lo da a través de vaso o cucharita. De esa manera mantenemos la biomecánica de la succión, la bebé no se confunde y va al pecho cuando mamá regresa, pero no deja de percibir su lactancia en el periodo donde es exclusiva. Si deseas hacer tu banco de leche casero, debes estar atenta y cumplir con las siguientes medidas de higiene. Un lavado de manos con agua y jabón apropiado, tratar de no hablar o tener secreciones nasales u orales cuando estamos haciendo la manipulación de la leche. Esa leche se debe rotular con fecha y hora, y si es para un banco de leche que va a ser utilizado en larga data, puede permanecer en el congelador hasta 1 mes. Si se va a utilizar rápidamente, se coloca en la nevera con las mismas recomendaciones hacia el final donde está más frío.
Y si se va a utilizar inmediatamente, puede permanecer al aire ambiente con todas las medidas de bioseguridad al menos 1 hora. En la nevera 1 día. El recipiente ideal para conservar la leche es uno de vidrio con tapa de rosca plástica. Estudios indican que si se utiliza otro material pueden quedarse algunos componentes en las paredes. Al momento de alimentar al bebé, quítale el frío en baño de María. No coloques la leche en llama directa ni en el microondas. Y recuerda, no queremos confundirlo. Es muy importante que evites el tetero. Dásela en vasito o con cucharita. En la noche, por experiencia, una madre lactante recomienda. El colecho facilita mucho la lactancia nocturna. Yo puedo descansar al mismo tiempo que la estoy alimentando, siempre que tenga la posición correcta, uno puede puedo dormir tranquilamente y ella puede estarse alimentando. En torno a la lactancia materna surgen muchas dudas y preguntas, como por ejemplo si se debe suspender o no la lactancia cuando la madre se encuentra bajo tratamiento médico. Esta pregunta es muy importante porque tenemos la tendencia a creer que mamá enferma por cualquier enfermedad, mamá que está tomando cualquier medicamento, hay que inmediatamente suspender la lactancia. Y creo que debemos de cambiar esa mentalidad como proveedores de salud, de pensar que la lactancia es prescindible. Tú le dices, deja de amamantar hasta mañana y vemos qué tal. ¿Y qué hago mientras tanto? O sea, ese niño requiere esa alimentación vital. Siempre le recomiendo a las madres que se asesoren con un especialista en lactancia, con un consultor de lactancia certificado, para verificar cuál es el medicamento o la situación que es más amigable con la lactancia. La mayoría de los fármacos son permitidos. Pero no toda la atención debe estar puesta en la salud del bebé. Mamá también tiene que cuidarse. La especialista recomienda una dieta balanceada. No se restringen alimentos, verdura, frutas, vegetales, proteínas y mucha agua para mantenerse siempre bien hidratada. También recomienda incluir alguna actividad física en la rutina diaria para ganar resistencia. Soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muchísimas gracias, Joyce. Interesantes consejos. Así es, al regreso volvemos con más información. Las ciudades inteligentes ya no son cosa del futuro. Gracias a un grupo de emprendedores tecnológicos en Venezuela, podemos probar soluciones que hacen de la ciencia ficción una realidad, una vida mejor. Una ciudad en la que sus servicios urbanos y su infraestructura está hecha para mejorar la calidad de vida de las personas. En algunas ocasiones eso siempre ha estado como vinculado al mundo de la tecnología y cómo con herramientas tecnológicas pues puedes hacer esas mejoras urbanas. Pero la verdad es que al final una ciudad es inteligente porque sus ciudadanos están más conectados con el gobierno además presta unos servicios que en tiempo real están de alguna manera ajustados a la realidad de lo que está ocurriendo en esa ciudad. Esta idea impulsa la gestión inteligente de las autoridades relacionadas a los servicios urbanos de tu ciudad en las áreas de tránsito, transporte, recolección de desechos, alumbrado público, obras públicas y riesgos ambientales, bajo un modelo escalable. El desarrollador venezolano tiene un talento, tiene una formación muy buena, por eso también es muy buscado a nivel mundial. A nivel de hardware tenemos unos retos de fabricación y ensamblaje. Seguimos siendo muy buenos en el tema del diseño de la electrónica y los componentes, pero nos sigue faltando pues, subir o escalar un poco más en esa capacidad de que toda la cadena de suministros de ese hardware se pueda materializar de una forma más eficiente y al menor costo posible. Este maravilloso laboratorio también debe ser alimentado con alternativas para atender nuestras necesidades. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, @BarbieCrespo. Gracias por acompañarnos en Historias de Emprendedores. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con el retrato histórico de Beyoncé que se exhibirá en el Museo de Londres. Que medios internacionales reseñaron que la fotografía de Beyoncé para la edición de Vogue septiembre pronto se mostrará en Galería Nacional. La imagen es una de varias tomadas por el fotógrafo Taylor Machel, de 23 años de edad.
Lo más especial de este trabajo es que la conocida editorial nunca había contratado a un fotógrafo afroamericano para una portada en sus 126 años de historia. Mitchell celebró la noticia publicando en su Twitter que se cumplía un año de la producción y ahora estaba alegre de que la imagen fuera parte de la colección permanente del museo. Recordemos que fue la misma Beyoncé quien lo escogió, ya que, como lo contó Anna Wintour, ella estuvo a cargo de todos los detalles de la edición aniversario. Such would astound you, the joy of children laughing around you. These are the makings of you. Amigos, hasta aquí la presente emisión y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.